Está aquí en el estudio Luis Estrada. Hola, Jaime. Luis, analista político. No, ¿Cómo te va? bien. ¿Y esos ¿Tú? lentes? Pues son de sábado en la mañana. Ah, perfecto, muy bien. Y también está otro con lentes, que este es su espacio habitual y es su horario habitual. Es Adrián Villegas, del Gabinete de Comunicación Estratégica. ¿Qué pasó, Adrián? Muchísimas gracias, qué gusto ¿Qué saludarte tal el como frío? siempre. Y bueno, pues, o sea, obviamente, tú acabas de dar una gran recomendación, hay que cuidarse. Pero Hace más, unos momentos, en serio, es una ¿En serio? época bien Claro. peligrosa. Claro. Luego no, echamos a un entonces lado, está- ay, me dio una así está gripita bien. ahí medio. No. Y yo, Una a diferencia gripa. de Luis, pues mis lentes son los desde niño. Sí, igual que que- los míos, miren, no pasa nada. Oigan, y en la línea telefónica está Carlos Rajo, nuestro experto en la agenda internacional. Carlos, te escuchamos. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues, Carlos, ganó Trump. Tú, yo y todos platicamos y veíamos esto como una mala broma. Cuando era postulado ahí en el republicano, el Partido Republicano, se descabechó a los 16 contrincantes y mira, ya se va a sentar en el Salón Oval el próximo 20 de enero. Carlos, ¿por dónde empiezas? ¿Qué tal, Jaime? Buenos días a los colegas ahí que están contigo. Pues es lo obvio, ¿no? Decirlo, una sorpresa enorme, lo impensable llegó. Que te dijera, es como alguien decía el otro día, como de esos sueños, esas pesadillas que tenés y no querés despertar, ¿no? Porque no querés, pensás que querés que siga siendo sueño, o a veces al revés. Es tan malo el sueño que sí quieres despertar para darte cuenta que era solamente un sueño, ¿no? En este caso es una realidad. Y digo lo obvio, ¿no? Nos sorprende. Yo soy el primero que acepto tragarme el sapo amargo, no de la derrota, porque yo no tengo partido, pero sí de que estábamos equivocados, ¿no? Yo en lo particular soy una persona que confío mucho en las encuestas, porque yo he trabajado haciendo encuestas en algún momento de mi vida, y me parece que es absurdo el calificar a los encuestadores de o liberales o esto, lo otro, que van por quien les paga, qué sé yo. Son gente profesional. Y en este caso, que te dijera, yo no tiro el señalamiento totalmente negativo. Es apenas una pequeña porcentaje que hizo la diferencia. Todas las principales encuestas hablaban de un 4% de diferencia. Al final fue únicamente alrededor del 2% en favor de Clinton. Es decir, fue una pequeña diferencia. El problema fue que en donde todo el mundo parecía estar equivocado, no le puso atención, fue en estos estados industriales del Midwest de Estados Unidos que se llaman, ¿no? Estados como Pensilvania, como Ohio, como Wisconsin, pero el resto del país, si ves, de nuevo, digo lo obvio, Clinton ganó el voto popular. Es decir, las encuestas no estaban tan equivocadas. Un poco pongo ahí el primer tema, hay 10 cosas de las que se podrían hablar, pasar el día completo hablando. Gracias, Carlos. A ver, que nos hable el experto de encuestas, Adrián Villegas, del Gabinete de Comunicación Estratégica. Hola, ¿qué tal? Pues gracias. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Qué pasa en el mundo? Mira, trataría así rápidamente de poner por un lado la cuestión de metodología que estamos usando todos los encuestadores en diferentes países. Indudablemente en Estados Unidos, como dice Carlos, o sea, las casas encuestadoras han ido desarrollando muchísimas técnicas para poder tratar de resolver dos grandes problemas. Uno es la cobertura, el realmente tomar muestras representativas de toda la población. El otro es el uso ya necesario de lo que se llama en nuestra jerga métodos mixtos. Esto es la utilización de, en Estados Unidos, las encuestas telefónicas, que eran la base durante muchos años. Ellos han tenido que pasar a los celulares y han tenido que estar también usando online. Y sobre ellos hay diferentes métodos, en donde en telefónico es una entrevista persona a persona, en donde generalmente aquí quisiera empezar a hacer un primer hincapié, cuando era persona a persona, había una tendencia en ese tipo de encuestas a ligeramente marcar más a Hillary Clinton por encima de Donald Trump, y en aquellas en donde hay una interacción solamente con una voz computarizada o en un online, no era tan clara esa diferencia, lo cual empezaba a apuntar a un problema posible de un cierto voto oculto. O sea, ¿cómo yo voy a decir que voy a votar por un personaje tan socialmente incorrecto, tan políticamente incorrecto? Entonces, en Estados Unidos pasa esto, y también hay otra cuestión, Carlos, Luis,
Luis, lo saben bien, los modelos de votantes probables. Los modelos de votantes probables que cada agencia estaba utilizando tenían o no tienen necesariamente una convergencia exactamente igual o son iguales. Y después las casas agregadoras como Real Clear Politics y aún después más las casas que hacen pronósticos como Nate Silver. Entonces, en medio de todo eso, a mí me parece que hubo una extraordinaria medición, pero que la forma en que leímos las encuestas, los resultados de las encuestas, no necesariamente estaban siendo las correctas en términos de que se estaba soslayando una gran división de la América profunda, por así decirlo. Gracias, Adrián. Luis, ganó el más estridente, el más irrespetuoso, el que dividió. Ese fue el que ganó, Luis. Así es. Y también sorprendido y ya he dicho en varios espacios que la equivocación se basa en la evidencia que existe. En ningún momento hubo evidencia para poder decir que Donald Trump iba a ganar. Toda la evidencia que se presentaba era que Hillary Clinton iba a ganar. Y con base en eso, pues si se repitiera la elección y se repitiera esta evidencia, tendría que decir lo mismo. Es decir, no es una cuestión de yo puedo, como dice como decía un político estadounidense, cada quien tiene derecho a sus opiniones, pero no tiene derecho a sus propias cifras y sus propios datos. Uh-huh. Aquí, claramente, lo que sucedió es las encuestas, me parece que están dentro del margen adecuado, en todos lados. Sin embargo, hubo, me parece, otro tipo de información que desorientó, llamémoslo así, a quienes veíamos el desarrollo de las campañas, como por ejemplo que Hillary Clinton no haya ido a Wisconsin en toda la campaña, que Wisconsin sea un estado que los demócratas no perdían desde 1984 y que entonces eventualmente Hillary Clinton no tuviera el número de encuestas necesarias como para poder predecir que iba a perder por un margen tan pequeño. Te voy a decir, 3 estados juntos daban 46 votos electorales y esos 46 votos hubieran dado la victoria a Hillary Clinton. Son Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Estos 3 estados habían ido tradicionalmente en años recientes, y en años recientes los últimos 30 años, al Partido Demócrata. Si Hillary Clinton no tiene una información actualizada de estos estados, y entonces no se hacen tantas encuestas como se podrían hacer en Florida o en Ohio, en otros estados más competidos, entonces la información o la señal que mandan a todos los demás es, ese estado está seguro, no hay tantas encuestas, Hillary no tiene que ir tantas veces a este estado porque va a ganar, entonces tú lo das por descontado. En todos los mapas de todos los cálculos que mencionaba hace un momento Adrián, daban a Wisconsin y a Michigan y eventualmente a Pensilvania a favor de Hillary Clinton. Y sumadas las diferencias de estos 3 estados, fueron 107,000 votos. La elección básicamente se definió por 107,000 votos. 107,000 votos es un Estadio Azteca en un partido regular de temporada. Una América Chivas con los dos medio. Ahora que va hasta el Cruz Azul en el Azteca, un Cruz Azul Santos. Tampoco, ya les gustaría meter tanta 107,000 votos. Sí, entonces, claro. Ese escenario sí se previó en las encuestas, pero las encuestas estatales no lo marcaron bien y yo creo que hubo un error de movilización y de estrategia de Hillary Clinton. Carlos, a ver, Carlos Rajo está en línea telefónica. Carlos, tú con tu conocimiento que tienes de la política norteamericana, ¿dónde quedaron los triunfos de los debates de Hillary Clinton? ¿Dónde quedaron la fuerza esta que hablamos, la fuerza demócrata que es capaz de movilizar personas para ir a votar? ¿Dónde queda todo esto? ¿Dónde queda estos recursos que hoy vimos que fueron insuficientes y que tienen a Donald Trump en la presidencia en Estados Unidos? Bueno, Jaime, hay un par de elementos que tienen que ser la base del análisis de cualquier discusión. Uno, que tenés, la elección lo confirma, y de nuevo, no es nada que te dijera de sabio, son casi cuestiones que se saben desde hace casi décadas. Este es un país dividido, literalmente partido por la mitad. La elección de George Bush, aquella elección cuestionada en el 2000, nos sirve un poco de parámetro. Antes existía ya esa división, pero estaba un tanto escondida. Es a partir del 2000 que queda claro que tenés un país literalmente partido por la mitad.
mitad que vota demócrata y mitad que vota republicano. Eso, de alguna manera, con Obama, hubo un humo ahí que lo escondió, que no lo dejó muy claro, pero hoy eso se vuelve a manifestar. Eso es la primera cosa. Eso te explica por qué, más allá de debates, más allá de encuestas, más allá de lo otro, en el fondo tenés un partido, un estado, una sociedad dividida que son por poquitos márgenes que cambian. Bueno, eso es uno. Número dos, tenés una situación en la cual el Partido Demócrata estaba convencido de que, entre comillas, el nuevo Estados Unidos, hecho de minorías, hecho de más afroamericanos votando, hecho de nuevos latinos, que cada año miles incorporan jóvenes latinos a las listas de votantes, iba a cambiar la narrativa, iba a cambiar el resultado de la elección. Sucede que esa gente, sí votaron, pero no en las cantidades que se esperaba. Los afroamericanos un poco menos que con Obama, los latinos más o menos igual a como habían votado antes en número y un poquito más, sorprendiendo a todo el mundo, a favor de Trump, más que estuvieron a favor de Romney. Y sumado a eso, lo que un poco tocaba ahí el colega, tenés estos estados que supuestamente eran la barrera azul demócrata, en donde estaba consolidada, donde estaba el comienzo de la consolidación de la elección, que son estos estados industriales, la clase obrera que había sido demócrata, Ohio, particular, los tres estados, creo que si no me falla la memoria, Michigan al final se fue con Clinton, es Ohio, Pensilvania y Wisconsin, tres estados que estaban en la esquina demócrata y de pronto dan vuelta. Entonces te digo, si sumas toda esa serie de cosas, te explican qué es lo que pasó. Y por supuesto está el elemento otro de que los blancos votaron en una cantidad tremenda. Quisiera volver al tiempo, Jaime, decía una vez Ted Cruz cuando comenzó esta elección, yo puedo ganar porque voy a sacar a todo el voto blanco, particularmente al voto religioso. Lo de Trump es una variante de eso. Él no iba directamente al voto religioso, pero sí lo que hizo fue sacar literalmente a todos los blancos posibles. Gracias a ese voto blanco es que literalmente gana la elección. Juntado con eso, lo que decía antes, que las minorías no votaron en las cantidades que se esperaba. Pues, es que ese es el tema. Y Adrián, ¿le creemos a las encuestas o no le creemos a las encuestas? Bueno, yo creo que no es un acto de fe. O sea, de ya entrada, decir, no, o sea, ya decir le creo, no le creo, no es un acto de fe. Pero es que mira, Brexit, Colombia, Estados Unidos, lo que hemos vivido aquí con nuestras elecciones. Bueno, también. Pero aquí es diferente. Okay. Déjame decir, antes de contestar directamente sobre este asunto que no es como de credibilidad. A mí me parece, y ahorita lo que decía Luis y Carlos, precisamente sobre este cinturón de lo que se llamaba la barrera azul, o los estados fundamentalmente del white working class, o sea, la gente trabajadora en Estados Unidos, la que estaba en las acererías, en las fábricas automotrices, etcétera, que cualquiera obrero, que haya pues. blanco, el obrero blanco, sí, de más de 40 años, etcétera, que cualquiera que haya conocido ese Estados Unidos de los años 80 y haya conocido esta parte industrial, era parte del gran orgullo norteamericano, en la producción de los autos norteamericanos, muchísimas cosas que hacían la esencia de esta América, como ellos le dicen a su país, de esta América tradicional, de esta América de valores, una América particularmente pujante, que era gran orgullo. Y a mí me parece que cuando se confía en que ahí es la barrera azul y no va a pasar realmente mayor cosa, lo que estamos viendo es muy interesante para el público que pueda tener las ganas y el gusto de entrar a Edison Research, que es la empresa que hizo en Estados Unidos el Exit Poll para todas las cadenas de medios de comunicación en Estados Unidos, como algunas de las cosas que inoculó, que introdujo en el discurso tan estridente
de Donald Trump sobre la pérdida de trabajos, o sea, la pérdida de trabajos debido a el comercio exterior, estas situaciones que le pegan particularmente a la gente de más edad, a la gente que vivió una época que ya se fue. Y en este sentido, a mí me parece que las encuestas deben hoy en día, y lo he venido platicando contigo, Jaime, fijar también como un punto de referente cuál es el estado del ánimo social que existe y tomarlo como una más de las variables que pueden o no decirnos la validez predictiva de los datos que arroja la pregunta simple de si el día de hoy fuera la elección usted por quién votaría. Tenemos grandes problemas para que la gente en situaciones que considera incómodas pueda contestar con veracidad esa pregunta, y sin embargo en las encuestas que llevan también medición sobre el ánimo social, esto te puede decir realmente la palabra cambio o no cambio, o sea, está el cambio o no el cambio. Y entonces, ¿qué te puedo decir? Que las encuestas son válidas, deben tener una cosa que se llama validez predictiva, los resultados de las encuestas. Esto es medir lo que realmente se quiere medir, pero hoy en día no podemos soslayar que el ánimo social, ya sea para un referéndum o para una votación, es una variable importantísima que matiza definitivamente sobre todo lo que va a hacer aquellos que no quieren decir por quién van a votar. Luis. A mí me parece que las encuestas lo hicieron bien. Yo creo que el fenómeno, y lo dije también en varios espacios, no es igual el fenómeno de Estados Unidos al Brexit y a Colombia, porque las encuestas no se equivocaron. Tercero, ¿El modelo democrático tuvo mucho que ver también? No, lo que tiene que ver, o sea, bueno, obviamente la distorsión, porque Hillary ganó el voto popular, pero o sea, hay más votos de Hillary, ¿no? Sí, y la forma en la que se cuentan los votos por estado, pues le da la victoria a Donald Trump. Es la sexta vez que sucede en la historia de Estados Unidos y la segunda en las últimas 5 elecciones y en contra de los demócratas. Entonces, pues obviamente no sé, va a ser difícil con la Corte Republicana y el Congreso Republicano que eso pueda cambiar eventualmente, pero creo que más bien es la interpretación incompleta de lo esperable o la expectativa del voto, porque estos hombres blancos sin trabajo o con ingresos bajos, baja escolaridad, es la base tradicional del Partido Republicano. Más bien, lo que no se movilizó fueron los hispanos, los afroamericanos en una proporción que Obama sí movilizó. ¿Y por qué no? Y que Hillary Clinton no alcanzó a mover. Bueno, pues hay muchas razones. Primero, lo que platicamos todo el tiempo aquí. Los dos candidatos fueron los menos populares en la historia. Hay gente que no quiere o no quiso que ganara Hillary simplemente porque es mujer. Otros porque es esposa de un expresidente. Otros por su amplia carrera. De la misma forma que otros votaron por ella por esas mismas 3 razones. Entonces, más bien es la falta de movilización del voto tradicional del Partido Demócrata que debió sobrecompensar la falta de apoyo de otros sectores que no lo tenía, y simplemente Donald Trump movilizó su base natural y por eso quedó cerrada la elección. Entonces, esta cosa de que las encuestas no supieron incluso prever el voto blanco, y esta cosa del voto oculto, que suena más a Jaime Maussan que a algo real. Es decir, voto oculto... Pero esa era la teoría de varios analistas. Por supuesto. Y esos mismos que dicen que seguramente te mandan mensajes y te dicen, yo te dije que iba a ganar Trump por el voto oculto. Entonces, creo que caer en esas zonas de indefinición científica y de evidencia solo genera coartadas para que nuestros encuestadores aquí en México, claramente no gabinete, pero los demás... tengan, pues es que fue el voto oculto, perdón, no me equivoqué, fue el voto oculto y el voto oculto. ¿Y entonces ya? O sea, es una vacunota. Y con eso, si se las dejamos pasar, agárrate para el 2018. Déjenme ir una pausa. Sí, claro que sí. País, estamos platicando con Adrián Villegas del Gabinete de Comunicación Estratégica, con Luis Estrada, él es analista político, y está en línea telefónica Carlos Rajo, nuestro experto en la agenda internacional. Carlos, a ver, 1 minuto, conclusiones. ¿Qué sigue? Lo que viene, Jaime, obviamente, lo obvio nadie lo sabe, pero las indicaciones son de que va a ser un periodo no solo de incertidumbre, sino que desde el punto de vista de las minorías, desde el punto de vista de la gente que va a estar fuera del poder, va a ser dramático. Si se llegasen a cumplir a un 10% de las cosas que se dijeron en la campaña, va a ser terrible.
Hay que recordar, Jaime, que por ejemplo hay millones, no millones, pero casi 1 millón, por ejemplo, de jóvenes, los famosos soñadores, los dreamers en inglés, que fueron favorecidos con la acción ejecutiva del presidente Obama para que no los deportaran, gente que fue traída a Estados Unidos chiquita, de niños. Esta cuestión podría derogarse el primer minuto que Donald Trump esté en la presidencia el 20 de enero, si él lo quiere hacer, y lo prometió en la campaña. Segundo, ha dicho que va a deportar a los 11 millones de indocumentados. Lo puede hacer, digo, no lo puede hacer, va a ser una locura intentar llevarlo a la práctica, pero se pudiera al menos intentar. En fin, la famosa Obamacare, que es la ley de salud, millones de gente que han tenido acceso al servicio médico gracias a eso. En fin, la lista es interminable, Jaime, no quiero ni pensar en política exterior, todas las cuestiones de la tremenda potencia militar que es Estados Unidos en manos de una persona que nadie sabe por dónde va. En fin, tantas cosas que te dijera, el panorama es incierto, por decirlo menos, y no es que de terror, ¿no? Claro. Adrián Villegas, ¿qué sigue? Rápidamente, ¿qué sigue? En términos de las encuestas, a mí me parece que tanto los colegas en Estados Unidos como nosotros aquí, o sea, el ver las barbas del vecino cortar, hay que ponerlas de aquí a remojar, hace evidentemente que los encuestadores en México, igual que todos los encuestadores... Y que los políticos no las utilicen también con ese pero los encuestadores, rápidamente, los encuestadores, debemos de aprender o debemos de hacer con mayor claridad de decir cuando las cosas no son como parecen ser en la lectura fácil que hacen los medios. O sea, casi todo va ganando por 3 puntos, por 4 puntos y se da por hecho que eso va a ocurrir y contra eso se mide. No, o sea, las encuestas tienen sus grandes problemas, claro que tienen sus grandes problemas, tienen que mejorar en muchas cosas, pero fundamentalmente debemos de comunicarlas mejor. Alguna vez aquí te dije por los resultados de junio pasado que se habían adelantado muchos de los encuestadores, apresurado en decir cosas cuando no estaban tan seguras. Primero, entonces los encuestadores seguir avanzando en lo suyo y ser más explícitos, más abiertos y decir con valentía es demasiado cerca para que yo pueda decir algo al respecto. ¿Too close to call? Un too close to call, hay que decirlo con gran franqueza, ¿sí? No tengo elementos, mi microscopio demoscópico no está dando como para que yo pueda decir algo. Y los medios tienen que contribuir porque los medios son los expansores realmente de lo que dicen las encuestas. Luis Estrada, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en Estados Unidos? Bueno, creo que Donald Trump va a tener amagado a México 4 años. O sea, no vamos a saber qué va a pasar, si lo va a hacer, si no lo va a hacer, si lo hizo y luego cambia de opinión, si dice que no lo va a hacer y luego cambia de opinión. En fin, creo que... Así es, ¿no? Así es. Y no lo veo como un experto en ningún tipo de política pública como para que podamos tener certeza de nada. Por eso la incertidumbre está a ese nivel y por eso el tipo de cambio y todas las variables están... Y obviamente, bueno, pues hay muchos países que están en la misma situación, pero pues claramente México es de los más afectados, especialmente por el TLC. Y en cuestión de lo de las encuestas, repito, creo que la gran diferencia, que no es... nada trivial entre las encuestadoras en Estados Unidos y las encuestadoras en México es la transparencia. En México no hay bases de datos públicas de nadie, no están los cuestionarios, no puedes saber qué es lo que preguntaron, cómo lo preguntaron, en qué orden, cuántas preguntas, cómo están las frecuencias, y entonces no se pueden hacer los análisis. Eso es algo terrible. Hay que ponernos entonces en ese foco, ¿no? Luego comentamos sobre este último punto, no estoy de acuerdo con Luis. Pues ya nos tenemos que ir, gracias. ¿Dónde están las bases de datos, Adrián? ¿Dónde están? Gracias. Gracias, Carlos. Un fuerte abrazo, gracias. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más aquí en Grupo Fórmula.